Hola, yo soy Julieta Hola, y yo soy Yasmín. y hoy vamos a hablar sobre los cuerpos geométricos. Primero hablaremos sobre las características de los cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es la figura de tres dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Que cuenta con un ancho, con altura y con profundidad. Existen varios cuerpos geométricos que son los regulares y los irregulares. En este video nos centraremos más en los cuerpos regulares. Primero empecemos con la esfera. La esfera es un cuerpo geométrico que se forma gracias a la rotación de un círculo sobre su propio eje. En esta figura pueden observar mejor a lo que me refiero. Aquí está el círculo que está rotando sobre su propio eje y es así como se forma la esfera. Hagamos acercamiento a esta imagen. Tenemos aquí el círculo con un cierto radio. Rotamos este círculo sobre su propio eje y así es como obtenemos la esfera. Algo similar sucede con el cono. El cono se forma gracias a la rotación de un triángulo rectángulo sobre su propio eje. En esta figura se puede observar mejor a lo que me refiero. Aquí está el triángulo rectángulo que está girando sobre su propio eje. Forma una base circular y es así como se forma el cono. Aquí está la base circular y tenemos un vértice a cierta altura. Si ese vértice está justo por encima del centro del cono, entonces tenemos un cono recto. Si ese vértice está a una cierta inclinación del centro del cono, entonces tenemos un cono oblicuo. Y aquí podemos observar mejor las características que les dije al principio sobre los cuerpos geométricos. Aquí está la altura, tenemos un ancho y profundidad. Ahora pasemos a las pirámides. Bueno, las pirámides son un tipo de poliedro. ¿Qué es un poliedro? Es prácticamente una figura de varias caras. Las pirámides están formadas por una base de cierta figura y esa figura tiene vértices. Tenemos un vértice a cierta altura, los conectamos y obtenemos la pirámide. Si la base es una base triangular, entonces tenemos una pirámide triangular. Si la base es un cuadrado, entonces tenemos una pirámide cuadrangular. Si la base es un pentágono, tenemos una pirámide pentagonal. Y si la base es un hexágono, tenemos una pirámide hexagonal. Y así con cualquier figura que se les ocurra. Si tenemos un heptágono, entonces será una pirámide heptagonal, o si tenemos un decágono, será una pirámide decagonal. Aquí podemos darnos cuenta que todos los vértices conectan entre sí. Tenemos altura, ancho y profundidad en cada una de las figuras. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los prismas. De acuerdo. Ahora vamos a hablar sobre las prismas. A diferencia de las pirámides, lo que caracteriza a las prismas es que en lugar de tener una sola base, tiene dos bases y estas se unen con líneas rectas que forman caras laterales rectangulares. Para que entiendan sobre lo que estoy hablando, veamos este primer ejemplo. Como podemos notar, las bases de este cuerpo son triángulos y estos triángulos están unidos, conectados a través de líneas que forman las caras laterales. Es por esto que a esta figura se le conoce como prisma triangular.
Pero las prismas triangulares no son las únicas prismas. De hecho, para identificar entre las distintas prismas, en lo que nos fijamos es en la figura que tiene por base. Por ejemplo, en este segundo cuerpo, podemos notar que las bases son rectángulos. Estos son idénticos. Y para unirse entre ellos, tomamos líneas rectas que unen a las dos bases por sus vértices, formando caras laterales. Ahora, nosotros sabemos que existen distintas figuras geométricas. Entre ellas está el pentágono y el hexágono. También podemos formar prismas con estas figuras. En el caso de los pentágonos, si tenemos una prisma que tiene por bases a un pentágono, se llama prisma pentagonal. Y si tenemos a una prisma que tiene por bases hexágonos, se llama prisma hexagonal. Y así podemos construir otro tipo de prismas. Por ejemplo, si tenemos una prisma con bases de 8 lados, a esa prisma la llamaremos prisma octagonal. Ahora, para que se imaginen mejor cómo se ven estos objetos en tercera dimensión, veamos las siguientes imágenes. En primer lugar, tenemos esta animación. Como les decía, lo que caracteriza a las prismas es que tienen dos bases idénticas. En este caso son hexágonos, porque son figuras de 6 lados, y estas bases están unidas a través de caras rectangulares. Algo importante que debemos notar aquí es que sin importar cuál sea la forma de la base de una prisma, sus caras laterales siempre son rectángulos. Y de hecho, el número de caras laterales depende del número de lados de la base. En este caso, como tenemos 6 lados en la base, también se forman 6 caras rectangulares laterales. Muy bien. Ahora, hablando otra vez sobre la prisma cuadrangular, que es como la que tenemos aquí en la imagen, si nos fijamos, algo importante es, y que puede cambiar, es la altura de la prisma. ¿A qué nos referimos con esto? A la distancia entre las dos bases. Y de hecho, si tomamos una prisma cuadrangular, como la que tenemos aquí, y achicamos su altura de tal manera que su altura mida lo mismo que la distancia de sus lados, obtendremos una figura muy conocida que le llamamos cubo. Entonces, el cubo no es más que una prisma cuadrangular con una altura muy particular. Si nos fijamos, todos los lados del cubo miden lo mismo y por lo tanto todas sus caras son idénticas. Ahora, para poder visualizar el cubo mejor, vamos a ver la siguiente animación. Aquí tenemos un cubo en movimiento y como podemos ver, todas sus caras son idénticas. Y esto es gracias a que la altura que elegimos para esta prisma, que es en particular un cubo, es muy especial. Ahora, también existen otro tipo de figuras que se forman tomando como bases a los círculos. Estas figuras se llaman cilindros y las podemos ver en estas dos imágenes. Lo que tienen de especial los cilindros es que como sus bases son círculos y los círculos están formados por una línea curva, es decir, no tienen vértices, entonces la manera en la que se unen las dos bases del cilindro es con una cara lateral continua. Y podemos clasificar a los cilindros en dos. A los cilindros rectos, que no tienen ninguna inclinación en su altura, y a los cilindros oblicuos, que tienen cierta inclinación. Es decir, las dos bases no están paralelas, sino que hay cierto desfase entre la base de arriba y la base de abajo. Como podemos ver aquí, esta segunda figura es un cilindro oblicuo. Ahora, podemos ver también cómo se mueve el cilindro en tercera dimensión y esto nos va a ayudar también a comprender cómo funciona esto de la cara lateral de los cilindros. Como podemos ver en esta animación, un cilindro se forma cuando tomamos un rectángulo y lo rotamos sobre sí mismo. Esto forma que las bases de esta figura sean círculos. Y de hecho, si vemos esta otra animación, podemos notar que si desdoblamos el cilindro, vamos a obtener lo que decíamos hace rato. Las dos bases circulares que están unidas por un rectángulo continuo, pero que ese rectángulo está curvado para ajustarse a la parte circular de las bases. Y eso es todo.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.